Dice Aristóteles que el que no se siente amado busca a toda costa ser admirado. En este momento en el que el aislamiento social nos ha pedido que mantengamos más semanas, más días en este proceso de aislamiento, empiezan a surgir muchas conductas y muchas tendencias de las personas a ser obsesivos, a generar ciertas compulsiones. Y esas compulsiones tienen que ver, muchas de las ocasiones, con aparentes deseos o necesidades que nosotros vamos generando. Mi nombre es Julio César Gámez Méndez, psicoterapeuta Gestalt. Y de lo que quiero platicar contigo en esta ocasión es de todas aquellas conductas compulsivas que nosotros empezamos a generar en este momento de la contingencia. Conductas o tendencias compulsivas que nos llevan a nosotros generar ciertas reacciones y, por supuesto, ciertas conductas de otras personas que tienen que ver con nosotros. Quiero que veamos en primer lugar algo que mucha gente le llama adicto, porque en este momento es bien importante que nos demos cuenta de eso. Nosotros nos damos cuenta que la palabra adicto de repente aparece y no nos damos cuenta de que ahorita, en este momento, tal vez tú te estás volviendo un adicto. Tiene dos connotaciones la palabra adicto. La primera connotación es adicto, es aquel que no habla. La palabra adicto es no, dictus, hablar. Entonces, algo que tal vez compulsivamente se empieza a presentar en estos momentos es que muchos de nosotros estamos teniendo la tendencia a no hablar. He escuchado y he leído en muchos lados que en esta etapa de la contingencia, en este momento del aislamiento social, pues obviamente tienes que estar cada vez más en tu casa. Y conforme van pasando los días se nos está pidiendo que hagamos eso, que nos mantengamos aún en nuestros hogares y que estemos más tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues estamos en la casa, estamos con la familia, de repente estamos realizando las mismas actividades, ya no se nos ocurre qué más hacer. Obviamente empezamos a tener ciertas conductas en donde nosotros empezamos a manifestar, además de la ansiedad, empezamos a generar hastío, cansancio, aburrimiento. Y obviamente es ahí donde se puede presentar la adicción. Adicto no nada más es el que consume sustancias, porque eso es lo que creemos. Y más, si eres de las personas que sí consumen sustancias, imagínate que en este momento estar aislado, estar en este proceso de encierro, si le quieres llamar así, puedes considerarlo como una etapa en donde la ansiedad se va a destapar. Pero también adicto es aquel que no habla, aquel que se queda callado, aquel que no expresa. En otro video anterior te comentaba que este es un buen momento para generar espacios de compartir, espacios de convivencia, espacios de dialogar, experiencias profundas. Entonces, una primera situación que me gustaría mucho compartir contigo ahora es la siguiente. ¿Cómo le podemos hacer en nuestros hogares para que no aparezca nuestro lado adicto? ¿Cómo le podemos hacer para que surjan estos espacios en donde además del juego, además del compartir, podamos también nosotros sentir que estamos compartiendo, hablando temas profundos para nosotros, aquellos temas de los que a veces no platicamos? Eso sería que se nos empezara a quitar un poquito lo adictos. La segunda connotación que aparece de la palabra adicto es el que conocemos nosotros, es la palabra esclavo. Un adicto era aquel que ofrecían o vendían a algunas personas, pues obviamente a cambio de algunas monedas, y esa persona que era vendida pues era tratada como un esclavo. Por eso se dice que un adicto es aquel que está esclavo. Yo te quiero preguntar ahorita, ¿cómo le haces tú para mantenerte en la esclavitud de muchas situaciones? La primera y la que te quiero comentar y la que me gustaría que platicáramos es este momento de la contingencia, esta invitación que se nos ha dicho que todavía sigue siendo voluntaria de aislarte. ¿Es para ti un momento de mantenerte esclavo y encerrado? ¿O puede ser un espacio para cuidarte y buscar lo mejor para ti y para tu familia? Porque en estos momentos, vuelvo a repetir, es en donde surge lo que nosotros le empezamos a llamar la obsesión, la compulsión, que son elementos característicos de un proceso adictivo. Cuando nosotros ya nos empezamos a sentir hastiados y ansiosos y con ganas de salir, es cuando puede surgir nuestro lado más adictivo. Empezamos a generar, obviamente, conductas en donde se nota lo adicto, pero lo adicto no es nada más porque agarras la tablet,
Adicto no nada más es porque te la pasas todo el día en la televisión o todo el día en la computadora. Adicto no nada más es el que genera procesos compulsivos a través de sustancias, de personas o de ciertos procesos. Adicto también es aquel que tiene una sensación interna de esclavitud. Tal vez en este momento tú dices, ya son varias semanas, me dijeron que 5 días, es que me dijeron que hasta el 19 y ahora resulta que hasta el 30 y después del 30 a ver con qué nos salen. Yo creo que lo más importante ahorita es que te des la oportunidad de aprovechar este espacio. Si tú no te estás viviendo como un adicto, te vas a vivir como una persona libre, como una persona que está en todos sus sentidos, consciente, responsablemente además, de que no puede surgir ahorita tu proceso más adictivo. He leído en muchos lugares, en muchos espacios, que en este momento es en donde se empiezan a destapar muchos procesos compulsivos. En cuanto nos dijeron, se prohíbe ya que las cerveceras produzcan más cerveza, toda la gente fue comprando, mucha gente fue comprando y corriendo rápido para generar y tener suficiente producto en su casa. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ya no va a haber cerveza y luego ¿cómo le vamos a hacer para pasar la cuarentena? Mucha gente está demasiado preocupada por qué va a beber. Con mis pacientes me doy cuenta que de repente la persona que les distribuye la droga, pues obviamente, si de por sí siempre ha sido servicio a domicilio, pues ahora con mayor razón. Llegan, te lo surten a tu casa y entonces la gente que consumía antes fuera, pues está consumiendo droga, lo que esté consumiendo en tu casa. Obviamente con las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué está sucediendo? Que si nosotros no propiciamos espacios de convivencia, espacios de compartir, podemos estar propiciando y generando o permitiendo ciertos procesos de abuso, que es en donde empieza a generarse estos procesos adictivos, cuando la persona empieza a abusar de estos comportamientos o de estas conductas compulsivas. Otro elemento de lo que quiero platicarte ahorita que tiene que ver con esto es qué es lo que sucede y cómo le podemos hacer nosotros para manejar este proceso de la adicción en este tiempo de contingencia, de aislamiento y de cuidado familiar, de cuidado personal. Si nosotros no estamos atentos a lo que puede pasar con nosotros, porque ya tenemos provisiones, porque nosotros ya tenemos la oportunidad de generar y de tener ese producto para nosotros, podemos empezar a visualizar algo que yo le llamo el iceberg de las adicciones. Y ese proceso, aquí te estoy poniendo cómo se genera el 100% de la adicción. Ese 100% de la adicción es un proceso que se va dando no nada más porque consumo, sino porque se van conjugando varios elementos. Imagínate que esto que está aquí es un iceberg. Y en ese iceberg, lo primero que vemos, ¿sí? Esto que se ve aquí arriba, vamos a llamarle consumo. Es ese proceso de consumo. Hay gente que consume sustancias, alcohol, metanfetaminas, hay gente que consume cocaína, gente que consume diferentes sustancias. Hay otras personas que no consumen sustancias, consumen procesos. Ahorita hay gente que se puede volver compulsiva en la lectura, en la televisión, en las series, en el videojuego. Hay gente que se está volviendo incluso compulsiva en las apuestas. Ahorita pues, se cerraron los casinos, pero mucha gente está haciendo apuestas en línea. Obviamente, ¿por qué? Porque sigue generando y se están dando las condiciones. Hay otro tipo de personas que consumen personas, las personas codependientes. Eso va dentro de esta población que consume. Pero quiero decirte algo, esto que ves aquí no es el verdadero problema, porque eso solamente es un 5% del problema. Es cierto, tal vez el estar ahorita en este proceso de aislamiento genera que muchas personas consuman. Hay varios reportajes que dicen que en México se consume el 75% de la población consume alcohol y más en este momento. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones, porque está aislado y entonces necesita estar consumiendo. Está bien, pero ese no es el verdadero problema, porque ese sigue siendo un 5%. El verdadero problema está aquí en el fondo. ¿Cómo se le puede hacer? Sí, si el gobierno dice ya no se vende licores, se implementa la ley seca, que es lo que se ha estado diciendo, pues entonces la gente voluntaria o forzosamente va a entrar en un proceso de abstinencia. Como no se va a vender, no se va a consumir alcohol, pero las personas van a seguir consumiendo televisión, van a seguir consumiendo megas, van a seguir consumiendo muchas cosas y sobre todo
van a seguir teniendo tendencias o comportamientos obsesivos o comportamientos compulsivos. Sí, van a empezar a generar ese tipo de tendencias. Pero vamos a suponer que la persona dice, me abstengo. En este momento ya no quiero generar ese tipo de conductas. ¿Qué es lo que logró esta persona? Un 5% de lo que acá le voy a poner, 100% de la sobriedad. Yo he escuchado que hay mucha gente que dice, es que yo sí tengo una vida sobria. Y yo siempre les insisto, es que no es sobrio, estás abstemio. Hay gente que piensa que porque ya no bebe alcohol desde hace una semana o un mes o 2 meses o un año, ya está sobria. La sobriedad no nada más es no beber o no consumir la sustancia o el proceso que tú quieres. Eso solamente se llama abstinencia. La sobriedad es mucho más que eso. Pero vamos a suponer que ya estás trabajando en ello y ahorita estás en un proceso de abstinencia, que en este proceso de aislamiento tú estás haciendo un gran trabajo y te estás absteniendo incluso de consumir ciertas sustancias. Estás esforzándote, estás trabajando, ya llevas un 5%, pero te falta el 95% y es en donde quiero centrarme. Porque podemos hablar de las adicciones, como se habla de muchos estudios, y hay porcentajes que dicen que ahorita se está consumiendo más alcohol. Que las personas incluso que consumían sustancias y que estaban internadas en centro de rehabilitación, los mandaron a su casa, a muchos. ¿Por qué? Porque no podía haber grupos o poblaciones grandes en un mismo lugar. Entonces, ¿qué hicieron muchos centros de rehabilitación? Los mandaron a su casa. Aquí el problema, ¿cuál es? Que llegan a su casa y ¿qué hace la familia con ellos? No saben qué hacer, porque además de tanto estar encerrados empiezan a desesperarse y empiezan a decir, ya me voy a salir, yo no sé cómo le voy a hacer, hazle como quieras, llama a la policía, pero yo ya me voy. ¿Por qué? Porque las personas no soportan estar en este proceso de aislamiento, no saben cómo hacerle y obviamente pues las familias no estaban preparadas para volver a esta misma situación. ¿Qué es lo que empiezan a generarse entonces? Empiezan a aparecer aquí conductas, le vamos a llamar así, enfermas. Conductas o actitudes enfermas, ¿como cuáles? Se está hablando y hay un alto porcentaje, y aquí vamos a ponerle, esto corresponde a un 40%. Se dice, y hay muchos estudios que están diciendo que en estos momentos de aislamiento está incrementándose la violencia intrafamiliar. Se están incrementando muchos momentos depresivos. Se están generando muchos procesos de personas que están viviendo situaciones psicosomáticas derivadas de la ansiedad. Gente que empieza a generar procesos de verdad muy fuertes, en donde la persona emocionalmente está sintiéndose que está bajando todo este proceso de bienestar y se está cambiando por procesos de enfermedades, pero enfermedades mentales o enfermedades emocionales. ¿Por qué sucede esto? Porque aparecen todas estas actitudes enfermas. Las personas no saben cómo manejar su tiempo libre, por más que se les han dicho, por más que se manda información, por más que se generan campañas y por más que en los medios de comunicación nos están bombardeando o que en las redes sociales se están transmitiendo muchos retos y muchas cosas, la gente pues ya no es suficiente porque va pasando un día, va pasando otro día y se van experimentando y se van viviendo con muchas situaciones en las que aparecen estas actitudes enfermas. ¿Cuáles son las actitudes o las conductas enfermas? Empiezo a aislarme. De lo que les hablaba hace ratito, decíamos que Aristóteles decía, el que no se siente amado busca a toda costa ser admirado. Es cuando empiezan a generarse situaciones de egocentrismo, de soberbia, de críticas. Empezamos incluso, les decía hace un momento, la violencia intrafamiliar. Empezamos a generar momentos y situaciones de estrés en las que ya no podemos nosotros o no sabemos qué hacer y empezamos incluso a mentir, empezamos obviamente desde el consumo, ¿sí? Empezamos nosotros a extrañar, si alguien consumía sustancias, empieza a extrañar la sustancia. O si alguien generaba ciertos procesos, pues vuelve otra vez a caer en ellos. Les decía hace ratito, la gente que es ludópata, la persona que es adicta al trabajo, pues hay gente que trabaja más ahorita que cuando iba a su oficina. Es gente que está porque dice, me gusta mi trabajo, lo tengo que hacer. Pues sí, pero empiezas a generar y a perder algo que se llaman límites. Empiezas a perder los límites por estas conductas enfermas. Por eso es que se recomienda, ahora sí, volver a este otro lado. Generar actitudes o conductas sanas. Conductas o actitudes
de bienestar, en donde se te ha invitado a respirar, se te invita y en este mismo canal te están invitando a generar estos procesos de reflexión, de encuentro contigo mismo, ¿sí? De buscar espacios en donde tú puedas hacer ejercicio, donde puedas mantener tu mente y tu cuerpo sanos, limpios, donde tú puedas generar espacios de convivencia en donde te permitas a ti mismo y a tu familia compartir experiencias profundas, donde puedas sentir que estas actitudes o estas conductas sanas se están compartiendo entre todos ustedes. Ya llevamos un 45%. El verdadero problema o la verdadera raíz de muchas conductas compulsivas está aquí, en el 55% restante. ¿De qué se trata eso? De que acá aparece algo que se llama desorden emocional. Y esto es algo bien importante porque ahorita, en estos momentos y bajo un estado de estrés, depresión y de ansiedad, es cuando más puede aparecer. Tal vez nosotros no estamos preparados. Hemos visto noticias y vemos cómo está Italia y vemos cómo está Francia y vemos Estados Unidos y aún así muchos de nosotros decimos, aquí no va a pasar así. Pero conforme van pasando los días te empiezas a dar cuenta que sí, están pasando los días y que la contingencia sigue avanzando. Entonces empiezan a aparecer muchos desórdenes emocionales. Empiezan a generarse en ti internamente muchos pensamientos, ¿sí? De manera obsesiva, de manera compulsiva, en donde tal vez ni cuenta te das, pero empiezas a sentir que ya es la hora de salir. Empiezas a pensar a ver cuándo se acaba esto. Y automáticamente, si tú tienes pensamientos de ese tipo más obsesivo, obviamente puedes generar conductas compulsivas. Un pensamiento obsesivo te lleva a conductas compulsivas y entonces automáticamente pueden aparecer todos estos desórdenes emocionales, empiezan a aparecer, te decía hace ratito, la depresión, empieza a aparecer la ansiedad. Y este sí es un verdadero problema. Y algo que yo creo y que te lo quiero compartir en este momento es, ¿qué va a pasar cuando termine la contingencia? Pues algo muy importante es que vamos a tener gente muy deprimida. Además de la situación social, aparte de la situación económica, aparte de la situación política que vamos a estar viviendo, emocionalmente también vamos a encontrarnos con una sociedad emocionalmente inestable, con gente que va, obviamente por secuelas o consecuencias de todo esto, que van a necesitar mucho apoyo emocional. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Exactamente ahí es donde necesitamos gente que no esté adicta, gente que pueda hablar, gente que pueda organizarse, gente que pueda poner en orden sus emociones. Esa es la manera en la cual se van a poder arreglar muchas situaciones que nosotros ahora estamos viviendo. Muchas aportaciones que ahorita se están dando son en esta vía, en el orden emocional. Todo lo que ahorita se te está ofreciendo, hay muchas campañas, tanto de apoyo a la población que está viviendo y que está viviendo esta situación de primera mano, que se está contagiando para su familia, para la población que está en riesgo, pero también se están haciendo muchas campañas para el personal médico, para el personal de los hospitales que también se están viendo ya afectados, que muchos están también ya contagiándose. ¿Y qué vamos a hacer? Pues obviamente ellos también tienen su familia, tienen muchas privaciones que están viviendo. Todo esto tiene sus repercusiones emocionales. Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué va a pasar una vez que termine la contingencia? Nos vamos a encontrar con una población emocionalmente inestable. Vamos a necesitar otras estrategias para reestructurar emocionalmente a nuestra gente. Por eso es que ahorita, y bajo estas circunstancias, y bajo este modelo que te comparto, es cómo le podemos hacer. Algo que nosotros podemos hacer es empezar a trabajar con nuestra salud emocional. Muchas personas van al psicólogo y el psicólogo les dice, dejen de consumir cuando son adictos. Yo les insisto, la manera de trabajar con una persona no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos empezar a generar fundamentos sólidos, emocionales, espirituales, intelectuales, humanos, elementos que den sustento a todo lo que sigue. Si te estoy comentando de que vamos a encontrarnos con una población, una sociedad vulnerable emocionalmente, también vamos a encontrarnos con una población económicamente inestable, porque muchos de ustedes no saben si van a volver a su trabajo. Muchos de ustedes no saben si van a volver a poder implementar su empresa, su negocio. No lo saben. Pero lo que sí les puedo asegurar es que necesitamos unirnos.
para poder establecer las bases emocionales que nos permitan generar esa red de apoyo, esos espacios de convivencia solidaria, en donde podamos nosotros empezar a implementar desde este 55%. Si tú te das cuenta que en tu vida están apareciendo situaciones en donde estás excediéndote en el consumo del alcohol o de cualquier otra sustancia, trabaja con tus emociones. Porque es cierto, este tiempo se está permitiendo y nos está dando la facilidad de generar consumos excesivos, tanto de sustancias como de procesos compulsivos. Si nosotros no tenemos cuidado, pues ahorita empezamos a generar muchas conductas compulsivas. Podemos moderarlas, podemos tomar en cuenta. Si te das cuenta que empiezan a aparecer conductas inadecuadas en ti, que te estás volviendo cada vez más intolerante, incluso que ya no te quieres ni bañar, no quieres arreglarte, pueden ser síntomas de que estás entrando en un proceso de estrés o en un proceso de depresión. Revísale. Yo creo que ahorita es bien importante. Si tú trabajas en tu casa, pues cuando te levantes, de verdad mentalízate, date la oportunidad de decir, me voy a trabajar, me arreglo, me afeito, porque voy a mi trabajo. Tú mismo puedes generarte un estado de bienestar mental, un estado de bienestar emocional. Y que ese momento en el que tú, mientras estés trabajando en tu casa, sepas que tienes un horario y que puedas establecer límites. Y que dentro de esos límites puedas generar conductas sanas para que puedan poner orden a tus emociones. Y como decía en un principio, si tú no te sientes amado y si estás buscando a toda costa ser admirado, date la oportunidad de conectar tus emociones con tu estado emocional saludable. Porque entonces, entre más amado te sientas, vas a poder generar conductas, actitudes más sanas y vas a vivir en un estado de abstinencia. Y este estado de abstinencia te va a permitir llegar a la sobriedad. Porque si nosotros hacemos un ajuste, pues podemos decir conductas sanas, más orden emocional, más abstinencia es igual a sobriedad. Porque es la forma en la que nosotros podemos llegar a este 100%. Ahorita, hablar de salud es hablar también de personas sobrias, personas íntegras, personas que nos estamos viviendo a pesar de la contingencia y con todo y la contingencia de una manera sobria, de una manera íntegra, sintiéndonos cada vez más unidos, más firmes en nuestro proceso de vida. Espero que todo esto te guste mucho y que te sirva especialmente. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, por favor, comunícalas en las redes del canal del Congreso, canal Parlamento de Jalisco, y pues esperamos todas tus inquietudes. Nos dará mucho gusto podértelas responder. Nos vemos, hasta la próxima.